Por un lado, el socialismo, basado en la envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad ante la ley, el robo y, por sobre todas las cosas, tratar de igualar a los que somos desiguales. Consecuentemente, un sistema violento que siempre se aplicó por la fuerza y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado. In capitalism, it's survival of the fittest. When you have socialism, everything's ran by the government, and like Margaret Thatcher said, socialism is great until you run out of other people's money. It has never worked. The socialists say everyone will be equal, and you'll be equally miserable and equally poor. Hay algo muy curioso del comunismo, ¿eh? También os tengo que decir. Es uno de los sesgos que también tenemos. Nosotros ahora pensamos que el comunismo no funciona como sistema, pero tenemos que recordar que aparece el comunismo con Karl Marx y luego los capitalistas dicen, oye, que para vencer al comunismo puede que tengamos que adoptar algunas cosas, seguridad social, derechos de los trabajadores. Entonces queda obsoleto el modelo del comunismo, pero eso no quiere decir que no haya influenciado indirectamente al capitalismo. Hola, buenas con todos. Soy Carlos Silva y esto es Filopolitik. En el día de hoy hablaremos acerca de el capitalismo y el socialismo barra comunismo. Bien, para empezar podemos decir que es importante al momento de diferenciar tanto lo que es el capitalismo como el socialismo y el comunismo, que demos una definición, por supuesto, de cada uno de ellos. Así que daré una definición para empezar acerca de lo que es el capitalismo, que sería un poco esa contraparte, aquello que muchas veces en lo que convivimos o en lo que consideramos que mayormente convivimos, pero que no sabemos definir tan bien. Bueno, el capitalismo se caracteriza principalmente porque existe un mercado. De hecho, la rama más promovida seguramente del capitalismo en los últimos años, que es el capitalismo liberal, pues destaca justamente esa libertad de mercado. Sin embargo, también hay otras cosas que caracterizarían al capitalismo además de este mercado. Y es que este mercado realmente un punto en el que se puede diferenciar del socialismo y el comunismo, como vamos a ver más adelante, es que la diferencia está en que de alguna manera este mercado es el que nos proporciona la información de los precios. Sí. Otro factor importante en el capitalismo, y ahora sí que me metería más de lleno a lo que es el capitalismo liberal, es el punto de cómo es que la empresa de alguna manera, y esto es algo que por ejemplo explica Javier Milei, la empresa vendría a ser, o más bien el empresario vendría a ser un benefactor social, ya que es a través de la empresa que de alguna manera se ofrece un producto o un servicio a la población, y es en este punto en el cual de alguna manera la población al necesitar o al querer ese producto o servicio, también se genera cierta necesidad, y el empresario o el capitalista, si se le quiere llamar así, pues vendría a suplir esa necesidad. Y por eso es que Javier Milei nos dice que de alguna manera el capitalista o el empresario es un benefactor social, es alguien que de alguna manera trae algo bueno, algo fructífero, algo que muchas veces va a resultar en un beneficio para la humanidad incluso. Entonces, ya vamos viendo lo importante que es el capitalismo y el capitalismo que en general vendría a ser un reemplazo de lo que fue en su momento el feudalismo. Y otro punto importante es que se dice, y esto lo menciona por ejemplo Jordan Peterson, cómo es que hasta antes de 1899 la gran mayoría de la población vivía con menos de $1. Y después, bueno, a día de hoy, ¿qué podemos decir, no? La pobreza se ha erradicado en gran medida y si bien es cierto, aún existe una gran cantidad de pobres en el mundo. Quizás es utópico creer de que en algún momento toda esa pobreza va a acabar. Ya podemos hablar no solamente de pobreza, sino de desigualdad. Y algo que se critica en el caso de los que son, de los que son comunistas o de los que son socialistas,
es querer buscar una igualdad en donde no hay, en donde no existe o en donde no debe existir una igualdad realmente, ya que los seres humanos tenemos capacidades diferentes, ya que los seres humanos tenemos objetivos diferentes. Y es normal, pues, en ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, que también tengamos resultados diferentes. Y otro punto importante es también mencionar el hecho de cómo es que en el caso del comunismo y del socialismo, pues tendría que haber un ente estatal que decidiera cuánto se va a producir, para qué se va a producir y cuáles son las necesidades de la población. Sin embargo, la pregunta, y esto tiene que ver un poco más con lo que les había explicado al principio, es cómo es que se obtendría esa información exactamente si es que no está el mercado. Y es ahí donde nos cabe preguntarnos si es que realmente ha funcionado el socialismo o el comunismo, y si es que realmente funcionaría para nuestra sociedad occidental actual. Ahora que ya definimos más o menos lo que es el capitalismo, vamos a entrar más de lleno a lo que es el socialismo y el comunismo. Bien, en cuanto al socialismo debemos decir de que sería una etapa intermedia hacia lo que vendría a ser después el comunismo. En cuanto al socialismo, sí que está muy marcado el hecho de la economía que sea lo más planificada posible, pero sin embargo esto va a ser superado por el comunismo en el que la economía va a ser 100% planificada. Ahora, hay otro punto aquí y es cómo en nuestro sistema actual, pues si un grupo de personas se quiere separar de este sistema que en su mayoría es capitalista, pero que también ha ido tomando, como hemos visto por ejemplo en la introducción, ciertos elementos de lo que es el comunismo, por ejemplo, o el socialismo, podemos decir en general que no podrían separarse de este sistema. Sin embargo, hay otro punto y es que se dice que que el socialismo o que el comunismo pues tendría que ser impuesto de alguna manera. Y es aquí donde nos cabe preguntarnos si es que el socialismo o el comunismo es un sistema violento realmente. Y es que algo que se le critica mucho a estos dos sistemas es cómo al momento de haberlos intentado a lo largo de la historia, pues se han cobrado una gran cantidad de vidas humanas. Y tenemos el gran ejemplo de lo que ocurrió en la Unión Soviética. Sin embargo, si nos queremos centrar más de lleno en lo que es la teoría del socialismo y del comunismo, algo que critica Marx, por ejemplo, es el tema de la plusvalía y cómo de alguna manera el capitalismo vendría a ser un sistema injusto. Y es aquí, en esta injusticia, pues en donde vendría de alguna manera a sobresalir el socialismo o el comunismo. Y esto se ha autorizado ampliamente por Marx, por Engels y por otros autores. Sin embargo, realmente nunca ha sido llevado a la práctica como tal. Nunca ha habido, nunca ha funcionado realmente en la práctica. Pero vayamos a la pregunta del título, y es, ¿te consideras capitalista o socialista? Y es que considero que realmente, a día de hoy, es muy reduccionista creer que solo hay dos sistemas, socialista o capitalista, y es mejor considerar que dentro del campo ideológico, pues hay muchas más perspectivas, tanto económicas como sociales, que nos pueden ayudar a entender la realidad. Y es aquí donde podemos es aquí donde podemos hablar, por ejemplo, del anarcocapitalismo o del anarcosocialismo, sistemas en los que no existe una propiedad estatal, por así decirlo. Es aquí donde podemos hablar de sistemas incluso más democráticos o más republicanos. Es aquí donde podemos hablar de otras perspectivas como por ejemplo el ecologismo político y por qué no también del conservadurismo. Y es aquí donde nos damos cuenta
que hacer la pregunta de si nos consideramos capitalistas o socialistas, pues es realmente muy reduccionista. Y en vez de eso deberíamos empezar a preguntarnos, para empezar, ¿cómo somos realmente? Y es que esto va a determinar en gran medida nuestras ideas. Y segundo, ¿qué información tenemos para dar una opinión crítica acerca de algo tan complejo como es nuestro sistema económico, político y social? Y me despido con ese interrogante para ustedes. Realmente, ¿cómo se consideran más allá de encasillarse en una ideología? ¿Cómo son realmente ustedes y cómo esa forma de ser o esa personalidad, esas cualidades, pues determinan sus ideas? Deberíamos ser más eclécticos, quizás, deberíamos tomar un poco de cada una de estas ideologías, pero siempre partiendo de la base de cómo somos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta el próximo video.